Audie Murphy no era ajeno a la muerte, pero mientras el avión descendía hacia el abismo gris, se enfrentaba a un enemigo invisible y a un destino que no podía eludir. Durante décadas se le dijo al mundo que este accidente fue una trágica casualidad, un simple error del piloto en condiciones meteorológicas adversas. Pero tras 44 años de silencio y pruebas ocultas, el misterio de Audie Murphy finalmente se ha resuelto. Y la verdad es una traición oscura y calculada que destroza la imagen heroica de sus últimos momentos. No fue solo un accidente aéreo. Fue el acto final de una guerra encubierta que lo persiguió desde las trincheras de Europa hasta las salas de juntas de Hollywood. Para entender por qué alguien querría silenciar a Audie Murphy, primero hay que comprender al hombre que surgió de la Tierra Roja de Texas para convertirse en una leyenda viva. Nacido como Audie Leon Murphy, el 20 de junio de 1925, en la empobrecida ciudad de Kingston, fue el séptimo de 12 hijos en una familia de aparceros. Su infancia fue una lección magistral de supervivencia marcada por el hambre atroz de la Gran Depresión. Cuando su padre abandonó a la familia y su madre falleció cuando él tenía solo 16 años, Audie se convirtió en hombre de la noche a la mañana. Con apenas educación primaria y un cuerpo debilitado por la desnutrición, asumió la carga de sus hermanos menores buscando comida y haciendo trabajos ocasionales hasta que estalló la guerra. Era un chico que parecía más propio de un patio de escuela que de un campo de batalla. Con apenas 1,65 metros de estatura y 50 kilos de peso, fue rechazado por la Marina y la Infantería de Marina por ser demasiado pequeño. Ellos vieron a un debilucho, el ejército vio a un voluntario. La guerra transformó al joven tejano de aspecto aniñado en el soldado más condecorado de la historia estadounidense. Desde el norte de África hasta la Bolsa de Colmar en Francia, Murphy demostró una brillantez táctica y una valentía temeraria que desafiaban la lógica humana. El punto culminante de su leyenda tuvo lugar el 26 de enero de 1945 cerca de Holtzwihr. Mientras su unidad era arrollada por una compañía de infantería alemana y 6 tanques, Murphy ordenó a sus hombres que se retiraran mientras él permanecía atrás. Se subió a un cazacarros M10, en llamas un vehículo cargado de combustible y munición que podía explotar en cualquier momento y se apoderó de la ametralladora calibre 50. Durante más de una hora, contuvo él solo a toda la fuerza alemana, incluso estando herido en la pierna. Tenía 19 años y cuando el humo se disipó ya había recibido la medalla de honor. Al final del conflicto, había recibido 33 condecoraciones por valor, incluidas todas las condecoraciones de combate que Estados Unidos podía otorgar. Pero el Audie Murphy que regresó a casa no era el mismo que se había marchado. Era un hombre atormentado por la fatiga de combate que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático grave. Dormía con una pistola cargada bajo la almohada y sufría terrores nocturnos violentos, un secreto que ocultaba tras una sonrisa de estrella de Hollywood. A pesar de su agonía interna, utilizó su recién adquirida fama para convertirse en la voz de sus compañeros veteranos, exigiendo al gobierno que reconociera las heridas invisibles de la guerra. Su paso a la gran pantalla era casi inevitable. Protagonizó más de 40 películas, entre las que destaca el éxito biográfico de 1955, Al infierno, y De vuelta, donde realizó la surrealista tarea de interpretarse a sí mismo, recreando su propio trauma para millones de fans. Se convirtió en un referente del género western, un hombre que no necesitaba fingir ser un héroe, porque ya lo era. Películas como Pasaje Nocturno y Sin Nombre en la Bala mostraron una intensidad cruda y llena de matices que lo convirtió en uno de los favoritos de directores como James Stewart y Bud Boetticher. Sin embargo, mientras su carrera florecía, su vida personal seguía siendo un campo de batalla turbulento.
Su primer matrimonio con la actriz Wanda Hendricks en 1949 fue un espectáculo público que terminó en desastre después de solo 2 años. Wanda tuvo dificultades para lidiar con un esposo perpetuamente nervioso, un hombre que podía ser encantador en un momento y frío como el hielo al siguiente. No fue hasta su segundo matrimonio con Pamela Archer, una ex azafata de aerolínea, que encontró cierta paz. Pamela le brindó la estabilidad que tanto necesitaba y juntos criaron a 2 hijos, Terry y James. Pero incluso con una familia, las sombras lo perseguían. Murphy era un hombre de gran integridad en una ciudad Hollywood construida sobre falsas promesas. Se desilusionó cada vez más con la industria y el gobierno, involucrándose en negocios privados y plantando cara a la corrupción dondequiera que la veía. A finales de la década de 1960, el héroe de la generación más grande se encontraba enfrentado a las poderosas figuras que controlaban la narrativa de la vida estadounidense. Durante 44 años, la versión oficial de su muerte en Brush Mountain fue aceptada como la trágica nota a pie de página final. Pero los recientes avances en la investigación impulsados por la tecnología forense moderna y la valentía de quienes habían guardado silencio durante mucho tiempo han revelado una realidad mucho más inquietante. Investigadores independientes, al reexaminar los restos y documentos gubernamentales desclasificados, han encontrado pruebas que apuntan directamente a un sabotaje deliberado. El Aero Commander no fue solo víctima de la niebla, fue víctima de un fallo mecánico. El análisis forense de los fragmentos recuperados reveló que los cables de control cruciales habían sido meticulosamente cortados y redirigidos no por el impacto del accidente, sino por una mano experta antes del despegue. Se trató de un sofisticado fallo diseñado para activarse solo bajo condiciones de vuelo específicas, asegurando que el avión sería incontrolable cuando el piloto más lo necesitara. ¿Por qué alguien querría matar a Audie Murphy? La respuesta reside en los secretos que había descubierto en los meses previos a su huida. El nuevo testimonio de un funcionario retirado sugiere que Murphy había dado con pruebas de un escándalo financiero masivo que involucraba a contratistas gubernamentales de alto nivel y operaciones encubiertas durante el apogeo de la Guerra Fría. Audie Murphy, un hombre incorruptible e intrépido, se preparaba para hacer pública su historia. Era un héroe nacional con la credibilidad suficiente para derrocar a un gabinete. En la fría y calculada lógica de quienes ostentaban el poder, había pasado de ser un activo patriótico a una peligrosa amenaza. Los informes de vigilancia descubiertos por los investigadores muestran que Murphy estaba siendo seguido por equipos especializados en los meses previos a su muerte, sus teléfonos intervenidos y sus movimientos rastreados. El informante que decidió presentarse solo después de que el último de los conspiradores hubiera fallecido, describió una escalofriante teoría de juegos en juego. El objetivo era eliminar la amenaza Murphy mientras se preservaba su imagen de héroe. Un juicio público o un asesinato flagrante lo habrían convertido en un mártir y habrían atraído demasiada atención. Un accidente aéreo en medio de mal tiempo fue la solución perfecta. Permitió a la nación llorar un accidente trágico, mientras silenciaba para siempre al informante que había sobrevivido a los nazis, pero no a su propio gobierno. La investigación también señaló inconsistencias en los testimonios originales de los pilotos, lo que sugería que los hombres en la cabina podrían haber estado bajo presión o que los datos de vuelo fueron alterados para respaldar la narrativa del accidente. Esta revelación ha conmocionado a las comunidades militares e históricas. Dibuja un retrato de una América de posguerra mucho más siniestra que la que se describe en los libros de historia. Audie Murphy, el hijo de un aparcero que lo dio todo por defender la democracia, fue presuntamente asesinado por el mismo sistema que protegía. Esta oscura verdad empaña el recuerdo de sus últimos momentos, sustituyendo la imagen de un héroe víctima del destino por la de un hombre atrapado en una red de intrigas políticas.
Su familia, encabezada por sus hijos, exige ahora la reapertura formal del caso, buscando una investigación pública que finalmente haga justicia a un hombre que vivió su vida según un código de honor que sus asesinos jamás pudieron comprender. Los historiadores ahora analizan las últimas películas y apariciones públicas de Murphy con una nueva perspectiva. En su último papel protagónico, en 40 Guns to Apache Pass, y en sus proyectos inéditos con Bud Boeticher, se percibe a un hombre consciente de que lo perseguían. Había sobrevivido a la bolsa de Colmar, pero sabía que las sombras de Washington y Hollywood eran mucho más peligrosas que la infantería alemana. El misterio que alguna vez se romantizó como un triste accidente, ahora se revela como un sombrío recordatorio de la corrupción que puede habitar en el corazón del poder. La solución final al misterio de Audie Murphy no trae paz, trae consigo una profunda indignación. Nos recuerda que a veces los mayores enemigos no están al otro lado del océano, sino quienes se sientan en las oficinas y salas de juntas decidiendo qué vida vale el precio de un secreto. La historia completa de la muerte de Audie Murphy podría ser una de las mayores traiciones en la historia de Estados Unidos. Es la historia de un hombre que surgió de la nada para alcanzar las estrellas solo para ser arrastrado de nuevo a la perdición por las personas en las que más confiaba. Mientras los investigadores siguen desentrañando el encubrimiento, la imagen del héroe de rostro angelical, en un destructor de tanques en llamas, permanece como un faro de esperanza. Fue un hombre de inmenso coraje que defendió la verdad incluso cuando le costó todo. La verdad sobre su muerte no es agradable, es perturbadora, desgarradora y horrible, pero es la verdad. Y después de 44 años, es lo único que finalmente puede liberar su memoria. La sombra sobre Brush Mountain finalmente se disipa, revelando no solo el lugar del accidente, sino la escena de un crimen que una nación ya no puede ignorar. El legado de Audie Murphy está experimentando una transformación radical. Ya no es solo una figura nostálgica de mediados de siglo, sino un protagonista clave en una narrativa más profunda sobre el precio de la integridad en una era de secretos. Mientras expertos militares revisan su historial de servicio e historiadores analizan su transición al mundo del cine y la política, emerge un nuevo Audie Murphy, un hombre tan letal con sus palabras y sus principios como con una ametralladora. Su lucha contra las heridas invisibles del trastorno de estrés postraumático fue revolucionaria para su época, pero quizás también fue lo que lo convirtió en la figura más peligrosa para el statu quo. Al humanizar al veterano, despojó a la maquinaria de guerra de su gloriosa fachada, dificultando que los poderes fácticos justificaran el próximo conflicto. Además, los detalles del sabotaje descubiertos por el equipo de investigación actual son escalofriantemente precisos. La manipulación de la instrumentación del Aero Commander habría hecho creer al piloto que se encontraba a una altitud segura, incluso cuando volaba directamente hacia el terreno. En la escasa visibilidad de aquella tarde en Virginia, era imposible que el ojo humano corrigiera el error mecánico. Fue una ejecución perfecta y silenciosa. Los informantes han insinuado que el equipo de recuperación especializado que llegó a la montaña antes que los investigadores oficiales estaba allí específicamente para extraer componentes sensibles que habrían demostrado el sabotaje. Este nivel de coordinación sugiere una conspiración que llegó hasta los niveles más altos de la infraestructura de aviación y seguridad de la época. Al repasar la trayectoria cinematográfica del Chico de Texas, podemos ver a un hombre que siempre buscó la verdad en una industria construida sobre ilusiones. Desde sus inicios con los Willingham hasta su última colaboración con Bud Boeticher en Tiempo de Morir, Murphy buscó papeles que reflejaran la cruda y a menudo injusta realidad de la experiencia humana. No quería interpretar a un superhéroe, quería interpretar a un superviviente. Esta autenticidad fue lo que lo convirtió en blanco de críticas. En un mundo de guiones preestablecidos, Audie Murphy escribía su propia historia, una que no siempre seguía la línea oficial.
El misterio nunca fue realmente un misterio. Para quienes observaban con atención, era un mensaje. El impacto en su familia ha sido una herida que se ha transmitido de generación en generación. Pamela Murphy dedicó el resto de su vida a proteger el legado de su esposo, pero siempre supo que la historia era más compleja de lo que afirmaba el informe oficial. Sus hijos Terry y James crecieron a la sombra de un héroe que no murió por un acto divino, sino por un acto humano. Su exigencia de justicia no se limita a un padre, sino que se centra en los principios que él defendía. Desean un país que honre a sus héroes, no solo con medallas y monumentos, sino con la verdad. La reapertura de la investigación es una prueba de su perseverancia y del poder de la tecnología moderna para desenterrar el pasado. En definitiva, la saga de Audie Murphy nos recuerda que la verdad es resistente. Puede quedar sepultada bajo montañas de papeleo, oculta tras tinta desclasificada y oscurecida por décadas de silencio, pero finalmente sale a la luz. El hombre que se mantuvo de pie sobre un cazacarros en llamas en 1945 sigue en pie hoy, desafiándonos a mirar los rincones oscuros de nuestra historia y exigir un cambio. La solución a su misterio no cambia el hecho de que ya no está, pero sí cambia por completo la forma en que lo recordamos. Fue un héroe en el campo de batalla, un defensor de los heridos en casa, y una víctima de un sistema que temía su honestidad más que su ametralladora. La oscura verdad de su muerte es el capítulo final y más doloroso de una vida legendaria. Pero es un capítulo que debemos leer si queremos honrar verdaderamente al hombre de Kingston, Texas. Al caer la tarde sobre el Cementerio Nacional de Arlington, donde yace entre los miles a quienes inspiró el viento entre los pinos de Virginia, trae hoy un sonido diferente. Ya no es solo el sonido de un trágico accidente, es el sonido de un misterio que alcanza su sombría y justa conclusión. Audie Murphy finalmente pronuncia su última palabra, una palabra que exige responsabilidad, verdad, y el reconocimiento de que incluso los más condecorados pueden ser traicionados. La sombra se ha disipado, pero el peso de la revelación permanece un sombrío recordatorio de que la justicia, por muy tardía que sea, es la única manera de dar un verdadero descanso a un héroe. El misterio de Audie Murphy se ha resuelto, y aunque el resultado dista mucho de ser bueno, la verdad finalmente está en nuestras manos. Es la historia de un niño que no tenía nada, un hombre que lo dio todo, y una leyenda que casi fue borrada por las mismas sombras contra las que luchó durante toda su vida. Pero no se puede borrar a un hombre como Audie Murphy. Solo se puede retrasar el momento en que el mundo finalmente conozca la verdad sobre el día en que la niebla cubrió Brush Mountain y la luz de un héroe nacional fue extinguida por una mano que debería haberle rendido homenaje. Esta resolución largamente esperada nos obliga a confrontar la teoría de juegos del establishment estadounidense de mediados de siglo. En un contexto limitado de intereses políticos y financieros, los actores involucrados optaron por el silencio estratégico y la evasión de responsabilidades. Apostaron a que el paso del tiempo erosionaría las pruebas y que la narrativa del héroe de guerra serviría como distracción suficiente para impedir que el público examinara con detenimiento las consecuencias. Durante 44 años tuvieron razón, pero subestimaron la resistencia de la verdad y la dedicación de quienes se negaron a que la historia de Murphy terminara en una mentira. El Aero Commander en la montaña fue escenario de una traición mecánica, pero también el comienzo de una investigación de 44 años que con el tiempo sacaría a la luz la oscuridad que se escondía tras la Edad de Oro. El análisis final de los restos del accidente, mediante tecnología de escaneo moderna, confirmó que el sabotaje no fue obra de aficionados. Se ejecutó con una precisión que sugiere la participación de personas con profundos conocimientos de ingeniería aeronáutica, personas que sabían exactamente qué sistemas comprometer para asegurar una falla que pareciera un error del piloto.
Esta constatación traslada la historia del ámbito de la venganza personal al de la violencia organizada y sistémica. Audie Murphy, el huérfano de Texas, que se convirtió en un símbolo de esperanza nacional, fue visto como una amenaza para la misma estructura que utilizaba su imagen para el reclutamiento y la moral. Es una ironía asombrosa y desgarradora que su valentía lo hiciera famoso, pero su integridad lo convirtiera en un objetivo. Al concluir esta investigación, nos queda la imagen de los hijos de Audie Murphy de pie en la misma montaña donde su padre exhaló su último aliento. Ya no buscan respuestas, ahora buscan justicia. Representan a una nueva generación que se niega a aceptar las etiquetas de accidente trágico del pasado. Son los guardianes de su memoria, asegurándose de que el hombre que sobrevivió a los nazis sea recordado por su última y más peligrosa batalla, la batalla por la verdad. El misterio de Audie Murphy ha terminado, pero la conversación sobre lo que sucedió en las sombras de la Guerra Fría en Estados Unidos apenas comienza. Es una historia dolorosa, pero es una historia que debe ser contada por Audie Murphy y por todos los demás héroes que se perdieron en la niebla de una guerra secreta. La verdad ha sido desenterrada de la Tierra Roja y la niebla de la montaña, y se erige como un testimonio del hombre que era demasiado grande para el pequeño cuerpo en el que nació y demasiado honesto para el mundo en el que murió.